Hebreos 5, versículo 10. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hermanos amados, paz del Señor. Estamos avanzando en considerar expositivamente la epístola a los Hebreos. Hoy es nuestra reunión número 15 y llegamos a una porción muy importante de la palabra del Señor. Hasta el momento, el escritor, desde el capítulo 4, versículo 14, empezó a hablar de las grandezas de nuestro Señor Jesucristo como sumo sacerdote en los cielos. Empezó a hablar de sus grandezas, empezó a hablar qué lo facultó y capacitó para poder llegar a ser un perfecto sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y habíamos terminado en el versículo 10, donde nos revela que el Padre lo había declarado sumo sacerdote, pero según el orden de Melquisedec. Bien, ahora el Espíritu Santo va a hacer un paréntesis en el capítulo 5, 11 hasta el 6, 19, 6, 20, y va a hacer un paréntesis para en el capítulo 7, 1 volver nuevamente sobre el tema del sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Bien, ahora el Espíritu Santo a través del escritor, se detiene, está escribiendo y dándole a entender a los cristianos hebreos las glorias de Jesucristo y el misterio de su sacerdocio hoy en los cielos. Pero abruptamente el Espíritu Santo hace que se detenga, y se detiene repentinamente cuando estaba hablando de este tema tan profundo, para pasar a una exhortación a los receptores originales de la carta. Bien, el escritor va enseñando y va aplicando las verdades que va enseñando. Y Cristo está mostrando que Cristo, acabo de mostrar, que es el que está plenamente capacitado para ser el sumo sacerdote en los cielos. Pero si nosotros lo abandonamos, que es lo que estaba pasando con los cristianos hebreos, que estaban abandonando a Cristo por volver otra vez a la ley, si nosotros lo abandonamos, ¿cuál será el valor de su ministerio para nosotros? Eso es lo que está tratando de decirle. Entonces hace un paréntesis, y lo que vamos a considerar hoy, 5, 11 al 14, después el otro paréntesis, 6, 1 al 8, y luego viene un consuelo, porque no todo es exhortación y regaño, viene un consuelo del 9 al 20. ¿Bien? Iniciemos con el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hechos tardos para oír. Bien, vamos a mirar varias traducciones de esa frase acerca de esto. Bien, Reina y Valera 1909 dice del cual. Reina Valera 60 dice acerca de esto. Reina Valera 1909 dice del cual. El Nuevo Testamento, versión hispanoamericana, dice de este. La Biblia Pechita, aunque no es autorizada, pero es una traducción que es bueno consultarla, dice: ahora bien, respecto a esta persona Melquisedec. Y el Nuevo Testamento griego dice acerca de quién. ¿Ve esa palabra de esto? Acerca de esto, en el griego es hosh, que significa quién. Acerca de quién. Entonces mire cómo empieza el escritor: acerca de las glorias y la grandeza y del misterio del sumo sacerdocio de Cristo en los cielos según el orden de Melquisedec. Esto es lo que significa acerca de esto. Acerca de sus glorias hoy en la eternidad. Acerca de su sumo sacerdote en la majestad de las alturas. Acerca de esto, ¿qué dice el texto?
tenemos mucho que decir. El griego dice tenemos mucha palabra que decir. Bien, el Espíritu Santo, a través del escritor a los hebreos, unos creen que es Lucas, otros Pablo, independientemente que sea Lucas o Pablo, el Espíritu Santo a través del escritor quiere revelar realidades espirituales, verdades profundas acerca del ministerio celestial de Cristo. Él tenía mucho que decir acerca de él, tenemos mucha palabra, porque parece ser que él tenía revelación de ese ministerio de Cristo en los cielos y quería enseñárselo a los cristianos hebreos. Bien, tenía muchas cosas que revelar acerca de este misterio. Hermano, ¿cuánto más hubiéramos conocido de las glorias de Jesucristo en los cielos hoy, a no ser por la estatura espiritual de los hebreos? Hubiéramos conocido mucho más de este precioso misterio y ministerio de Cristo en los cielos, hermano. ¿Cuánto más hubiésemos conocido? Bien. Y él tenía mucho que decir, pero mire el texto. Difícil de explicar. Bien. Esa palabra difícil de explicar es una palabra parecida a hermenéutica. No es hermenéutica, sino dishermenéutica. Dishermeneutos. Dis significa duro, difícil. Hermenéutica, interpretar, explicar. Bien. Ahora, ¿por qué le era difícil al escritor explicar lo relacionado con el misterio de Cristo según el sacerdocio del orden de Melquisedec? ¿Será que el escritor no entendía este misterio? Entonces cuando lo iba a dar a conocer le costaba explicarle, era muy difícil explicar este ministerio celestial de Jesucristo en los cielos. No, él tenía claridad de ese misterio y de ese ministerio de Cristo. El escritor no era el problema. ¿Quién era el problema? La iglesia, los receptores originales. Ese era el problema, hermanos. Y claro, sabemos nosotros que esta dificultad puede venir por dos vías. Uno, nunca ningún escritor en el Nuevo Testamento había escrito del ministerio de Cristo en los cielos. Usted casi no encuentra acerca de ese ministerio. Entonces, claro, como era la primera vez que se escribía de una manera profunda, claro, era un tema novedoso, era un tema que casi nunca se había escuchado en medio del cristianismo. Bien. Y dos, había un problema, y es que había un embotamiento espiritual de los receptores originales de la carta, hermanos. Estos cristianos se hacía difícil, pero por su corazón, darles a entender las grandezas del ministerio de Cristo en los cielos. Es difícil de explicar, no por la incapacidad del escritor, que está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Era difícil de explicar porque los lectores no lo comprendían. Por eso era difícil para él. Era como casi poder enseñarle a un niño mecánica cuántica o enseñarle álgebra avanzada a un niño de 4, 3, 2 años. Era muy difícil. Y el escritor explica por qué. Mire su Biblia. ¿Sabe por qué es difícil de explicar ese tema que él entendía claramente? ¿Sabe por qué? Vea la Biblia. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. O sea, había una lentitud para poder escuchar este mensaje profundo, precioso de Cristo en la majestad de las alturas, hermano. Se habían hecho lento a los oídos, o sea, lentos para entender, hermanos. Ellos se habían apartado de una enseñanza firme, sólida, y estaban caminando por asuntos de menor importancia periférica en el cristianismo. Mire que estos creyentes, siempre usted mira la epístola, estaban tentados en volver otra vez al judaísmo. Bien, estaban tentados en abandonar a Cristo, pero no solo eso,
hermanos, se tardaban en entender a Cristo. Estos cristianos habían perdido el deseo, la voluntad de aprender más acerca de Jesucristo. Era una congregación que no estaba ansiosa por crecer, una congregación que no estaba ansiosa por madurar, una congregación que no estaba ansiosa por aprender, una congregación que no estaba ansiosa por cambiar, una congregación que no estaba ansiosa por desarrollarse espiritualmente, una congregación que no estaba ansiosa en progresar en el conocimiento de Dios, hermanos. Esa palabra tardos, ahí está, tardos, significa lento de mente, duro de oído y olvidadizo. Eso es lo que significa esa palabra. Y esa palabra en el tiempo de los griegos, del que escribió el Nuevo Testamento, se aplicaba sobre el miembro que se había entumecido, o cuando había un miembro de un animal que estaba enfermo. Y se aplicaba también sobre una persona que tenía un carácter así, duro, recio, insensible. Esta palabra vuelve a aparecer en el capítulo 6:12, que lo vamos a ver después, donde se traduce perezosos. Después lo vamos a mirar. En el 6:12 traduce perezosos. Hermano, y se refiere a una condición de apatía y de índole espiritual por no querer madurar. Eso es lo que significa eso. Había una indolencia espiritual y eso les impedía un desarrollo espiritual a estos cristianos. Y mire que aquí el problema no era con el maestro, no era con el que estaba enseñando, hermanos. El problema era con ellos, tardos para oír, no tenían comprensión espiritual. Había un embotamiento de la capacidad espiritual de estos cristianos, un embotamiento espiritual que no podían aplicar las verdades espirituales a su vida. Eran como los cristianos que habla Jacobo, Santiago, que eran no hacedores de la palabra, tardos para oír, hermanos. Entonces, hermano, esta incapacidad, porque efectivamente sabemos que hay personas que son un poco más inteligentes y entienden más las cosas de otras que otras, pero hermano, esta incapacidad no era natural. O sea, no era porque la persona nació así. Esta incapacidad era creada por la indiferencia y por la pereza. Esta era una incapacidad llena de culpa. Esta era esta incapacidad que ellos tenían, hermano. Aquí había un abandono espiritual. Entonces el Espíritu Santo quería mostrar de las grandezas de Cristo a la majestad de las alturas. ¡Qué maravilla! Pero no pudo seguir explicándolo porque no eran capaces de entenderlo. Es como darle carne a la llanera a Matthew. ¿Qué pasa? ¿Bien? Juan Nicolás. ¿Bien? No podían digerir eso. No tenían la capacidad de hacerlo. Esa era la razón porque el tema se volvió difícil de explicar. Hermano, y esto es muy parecido a muchos de nosotros. Han pasado 10, han pasado 20 y han pasado 30 años. Y todavía algunos necesitamos papillita. Hay veces necesitamos tratar a los cristianos todavía de 20 y 30 años como niños. Claro, la niñez cristiana es un proceso normal para el que ha nacido de nuevo. ¿Estamos de acuerdo? Pues claro, cuando nacemos de nuevo somos niños espirituales y necesitamos tratar a ese niño como niño. Pero ¿qué tal donde ya hayan pasado 20 años y se quede igual cuando tiene un año? Hay un problema, hay una enfermedad. ¿Listo? Primero, entonces, difícil de explicar este ministerio precioso, pero por el corazón de los receptores. Querían abandonar a Cristo por irse para el judaísmo. En nuestros tiempos pues casi no es abandonar a Cristo por el judaísmo,
pero sí tenemos un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Y cuando tenemos un pie en el mundo y un pie en la iglesia, nosotros no vamos a avanzar espiritualmente. Y esa es una de las razones por las que han pasado 20 y 30 años y nosotros estamos intactos. Nuestro mismo carácter, nuestro mismo temperamento, no entendemos las verdades profundas del evangelio. Eso no es de gratis, querido y amado hermano. Versículo 12. Y sigue el llamado de atención. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Sigue el llamado de atención de Dios para estas iglesias. Algunos eruditos creen que los receptores de la epístola era una segunda generación de cristianos, o sea, no eran cristianos nuevos. Esta epístola se cree que se escribe antes de la destrucción del templo, o sea, más o menos 64, 65 promedio. Estos cristianos ya eran cristianos más o menos viejitos en el evangelio. ¿Bien? Algunos de ellos habían sido ya cristianos por 30 años. Y ese tiempo, con ese tiempo de cristianismo, se esperaba que ya los cristianos conocieran las lecciones más básicas de la vida espiritual. Ya se esperaba que los cristianos hubiesen avanzado en la fe con tantos años caminando. Sin embargo, el Espíritu Santo les dice que en lugar de ser maestros, de enseñar, no solo la palabra, sino con la vida, que es lo más importante, ahora eran aprendices, incluso niños. ¿Ven? Aprendices y niños en la comprensión espiritual y en la percepción espiritual. ¿Ven? Debían ser maestros, pero estaban en la clase de aprendices. Debían ser maduros, pero eran niños, todavía pecando con el mismo pecado de hace 20 y 30 años. Se esperaba que fueran profesores del bien y todavía eran principiantes. Porque debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. ¿Ve? O sea, no habían avanzado hacia la madurez. Necesitaban volver a aprender los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Sabe qué significa esto? Significa que volvieron a una segunda niñez. Esto es lo que significa. Volvieron, habían avanzado, llegaron a un punto y de ese punto, ¿sabe qué pasó? Se devolvieron otra vez al principio. Entonces, tenemos que volver a enseñarle a estos cristianos que habían avanzado y retrocedieron otra vez las doctrinas básicas y fundamentales del cristianismo. ¿Ven? Y ahí dice, tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Llamo la atención a esa palabra rudimentos. ¿Sabe qué significa eso? En términos prácticos, el A, B, C de la doctrina bíblica, de la doctrina cristiana. El alfabeto de la vida cristiana. Segunda niñez, hermanos. Esa palabra rudimentos aparece nuevamente en el capítulo 6:2. Esa palabra rudimentos en el contexto griego se utilizó de varias maneras.
se utilizó como los principios fundamentales de cualquier cosa, se utilizó como las letras del alfabeto, o en el hebreo el alefato, se utilizó como las sustancias elementales, como las que forman la creación material, que según los escritores filósofos antiguos era la tierra, el aire, el fuego, el agua. También se usó para hablar de las religiones elementales, que son superadas por revelaciones superiores. Y también se usó en los tiempos del gnosticismo, usted lo puede ver en la epístola a los Colosenses, para hablar de los espíritus elementales que se comparaban con los eones que según los gnósticos habían creado todas las cosas. Bien, los astrólogos en los tiempos de la Biblia utilizaban esta palabra para indicar los cuerpos celestes o los 12 signos del zodiaco, las 12 estoiquea del zodiaco. Bien, esa palabra tenía muchos significados, pero en este texto se refiere a los elementos más fundamentales de la vida cristiana, a los rudimentos, a el ABC de las enseñanzas espirituales, que aparece después, ahorita lo va a explicar en el 6, 1, 2, 3 y 4. Bien, esta palabra entonces hace referencia a la enseñanza elemental en relación con Cristo. Entonces mire lo que pasó. Ellos ya deberían, por el tiempo transcurrido, ser maestros del bien y ser maestros de la verdad. Pero ¿sabe qué resultó? Tenían que otra vez volver como en la escuelita a enseñarles el A, B, C, D de la vida cristiana. Eso es un retroceso espiritual, hermanos. Y esta es una de las razones del llamado de atención y de la amonestación del Espíritu Santo. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y mire lo que sigue diciendo la Biblia. Y habéis llegado a ser tales, retrocedieron, que tenéis necesidad de ¿qué? La palabra leche, galactos. Naturalmente esto es una metáfora. La leche hace referencia ¿a qué? A los rudimentos de la fe. Y el alimento sólido hace referencia ¿a qué? A las enseñanzas más profundas en este contexto, Cristo según el sacerdocio, según el orden de Melquisedec. ¿Bien? Mire, hermanos, había un deficiente progreso espiritual. Ya con el tiempo se esperaba que ellos hubiesen avanzado de la etapa de niños espirituales a maduros. Pero resulta que en vez de avanzar, volvieron a una segunda infancia. ¿Y sabe qué pasa en la segunda infancia? O en la infancia, que el alimento principal es ¿qué? La leche. Ese es el alimento principal. ¿No lo dice así segunda de Pedro? Primera de Pedro 2. Desea como niño recién nacido la leche. O sea, la leche es necesaria, pero es para los niños. Hermano, entonces porque ya no comemos leche no vamos a volver a tratar los asuntos fundamentales. Sí, pero nosotros debemos avanzar en la vida cristiana, en el reino de los cielos. Bien. Entonces los hebreos habían avanzado, pero habían retrocedido. En algún momento de pronto estuvieron comiendo algún manjar bien sólido, bien profundo, y ahora otra vez con el tetero. Necesitaban leche. ¿Bien? Y esa es la palabra galactos, leche, ahí. ¿Y por qué necesitan leche? Porque son niños. La leche es normal en la vida cristiana, pero cuando uno es niño, hermano, cuando es bebé, cuando es recién nacido. Y cuando la persona va creciendo, le va cambiando el alimento porque su constitución va cambiando. Y de verdad, hermano, tenemos un cristianismo lleno de leche. Leche el sábado, leche el domingo y leche el sábado.
Y han pasado 20 años y los hermanos no han podido avanzar en las profundidades de las verdades bíblicas y de Cristo, porque leche, leche y leche. ¿De qué hablaron hoy? De la salvación. ¿Y de qué hablaron hoy? De la salvación. Y hoy, y otra vez de la salvación. ¿Bien? Tener necesidad de leche, mire la Biblia, y no de alimento sólido. ¿Sabe por qué no podían tener alimento sólido? Porque no tenían dientes espirituales. O sea, no podían masticar el alimento sólido de la palabra. No tenían dentadura espiritual estas personas. Y al no tener dentadura, pues ¿con qué van a masticar el alimento que se le da? Por no tener dentadura espiritual, entonces todavía están tomando ¿qué? Leche. Ellos no podían digerir un alimento más fuerte que la leche. Si se le hubiera dado algo más profundo, los daña. Y por eso, hermano, sabiduría cuando nos visitemos, sabiduría cuando estemos con un grupo de hermanos, no sea que le vamos a dar cosas que las indigestemos. Muy sabios, de acuerdo a la estatura de la persona, que nosotros vamos a tratar de acercarnos a ella. ¿Bien? Y entonces se nos da a entender que el tiempo en que se escribió la epístola no es muy diferente de este tiempo. ¿Por qué? Porque en el cristianismo hay muchos bebés viejos que apenas pueden escribir el ABC de la vida cristiana, de la vida espiritual, hermanos. Y aquí el alimento sólido, ¿a qué hace referencia? A las glorias y majestad de Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, a la diestra del Padre de la majestad de las alturas. No podían digerir eso. Era muy pesado para ellos entender eso, hermano. Bueno, hubiera pasado lo mismo si le hubiera escrito este tiempo. ¿Bien? Es un llamado de atención del Espíritu Santo a la iglesia. Versículo 13. Y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Mire el énfasis. ¿Bien? Entonces, sigue la metáfora de la comida todavía. ¿Bien? Y va a terminar con la metáfora de la comida en el 13 y en el 14. ¿Bien? Pero el 13 va a desarrollar la idea de la leche y el 14 va a desarrollar la idea del alimento sólido. ¿Bien? Todo aquel que participa de leche, o sea, todo aquel que tiene el hábito de alimentarse de leche, aprendiendo lo mismo una y otra vez sin que haya avance espiritual. Y todo aquel que participa de leche, ¿por qué lo hace? Biblia. Porque es niño. Vamos a 1 Corintios, un texto paralelo, capítulo 3, versículo 2. Vamos a leerlo desde el 1, más bien. 1 Corintios 3, versículo 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Bien, la diferencia con los corintios de los hebreos es la siguiente. Los hebreos avanzaron y volvieron a segunda niñez. Los corintios no avanzaron. Esa es la diferencia. Los corintios quedaron enanos. En ese momento no había madurez espiritual. ¿Bien? Esa era la diferencia. Pero el principio es el mismo. Pablo no le pudo dar vianda a los corintios porque no eran capaces. Y cuando le escribe la epístola, en ese momento todavía no eran capaces.
O sea, todavía seguían en su condición de infantilismo. ¿Sabe qué caracteriza una iglesia y un cristiano infantil? Siempre se mueve por las emociones, siempre se mueve por lo que siente, nunca se mueve por lo que dice Dios. Es una característica de un cristiano infantil, hermano. ¿Por qué no ora? Porque no tengo el sentir. ¿Y acaso tenemos que orar porque tengamos el sentir? Tenemos que orar porque Él ha dado su palabra y ya dijo que tenemos que orar en todo tiempo. ¿Ven? Entonces, porque es niño. Ahí, volvamos ahí a Hebreos 5. Y todo aquel que participa del hecho es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Entonces mira lo que pasa con el niño, el que participa de leche, que es natural para los recién nacidos. Ojo, siempre lo vamos a decir. Y entre nosotros siempre va a haber personas que están llegando recién nacidas. Es normal que participen de leche. Pero si ya tenemos 20 y 30 años como cristianos y todavía necesitamos leche, quiere decir que somos inexpertos, mire la Biblia, en la palabra de justicia. ¿Sabe qué es una persona inexperta? Que no tiene habilidad en algo. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la habilidad que no tiene el inexperto en la palabra de justicia? ¿Sabe qué es? No sabe cómo usar ni aplicar la palabra de Dios a su vida y a su entorno. Y como no sabe usar la palabra de verdad para aplicarla a su vida y a su entorno, entonces no hay progreso espiritual. ¿Sabe qué es la palabra de justicia? Es el alimento sólido, la palabra de justicia. La palabra de justicia tiene que ver, que está revelado en el Evangelio, cómo Dios juzga también las cosas. Aparte de que la palabra sólida tiene que ver con el sacerdocio de Melquisedec, la palabra de justicia también tiene que ver con el sacerdocio de Melquisedec, pero también la palabra de justicia tiene que ver cómo Dios juzga las cosas en el mundo. Y una de las características del infantilismo espiritual en el cristianismo es que todavía juzga las cosas emocionalmente y sensitivamente, no juzga como Dios juzgaría. Entonces, cuando un cristiano hace un juicio sobre algo y esta persona que todavía juzga sensitivamente y no entiende la palabra de justicia, ay, hermano, no sea tan duro. Ay, hermano, no sea tan religioso, hermano. El cristianismo, que es inexperto en la palabra de justicia, no tiene capacidad de juicio, hermano. Puede juzgar todo muy naturalmente, muy emocionalmente, pero el que ha avanzado en la fe sabe juzgar con la palabra y con el Espíritu. Pongo un ejemplo, Apocalipsis 20, versículo 4, cuando habla de los que están sentados en el trono para reinar en el milenio. ¿Sabe qué dice? Que ellos tenían capacidad de juicio, de juzgar. ¿Por qué van a juzgar en la eternidad? Porque en la tierra tuvieron un ejercicio bíblico, espiritual y práctico de juzgar las cosas. O sea, no eran inexpertos en la palabra de justicia, hermanos. ¿Ven? Y la palabra de justicia, claro, es más profunda que los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y claro, es una palabra más difícil de discernir que la palabra de gracia o de los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hermano, entonces, cuando hay oídos que no están dispuestos a escuchar la palabra de Dios, ¿otra vez vamos a predicar la Biblia? Donde hay oídos que no están dispuestos a escuchar la palabra de Dios, naturalmente va a haber un retraso espiritual. Siempre, hermanos. Por eso nosotros insistimos, expongámonos a la palabra de Dios, hermano. Ella va a ayudarnos a avanzar en la fe, hermanos. Miren lo que dice Pablo. Vamos a 1 Corintios 13, 11. En el contexto, incluso capítulo 13 de Corintios es un llamado de atención a los corintios porque no estaban ejercitando los dones en el amor.
En la pura naturalidad lo estaban ejercitando. Entonces viene el capítulo 13, le llama la atención y le damos el 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Entonces cuando una persona ha crecido, ya no se mantiene con solo leche, ¿o sí? No, ya necesita otro tipo de alimento cuando creció. ¿Bien? Quiero que entendamos eso, hermanos. Miguel Núñez dice que una de las mayores deserciones del cristianismo es porque nunca se avanza en la predicación de la palabra. Cada 8 días lo mismo, 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 lo mismo. ¿Y sabe qué es lo beneficioso de estudiar un libro de la Biblia? Podemos abarcar muchísimos temas, hermano. Temas que incluso nosotros como predicadores no tendríamos el sentir de predicarlos. ¿Ven? Entonces aquí hay una inexperiencia en la palabra de justicia. ¿Ven? Mira, hermanos, así como nuestros cuerpos físicos tienen sentidos, si no tuviéramos sentidos pues no funcionaríamos adecuadamente. Nuestro hombre interior tiene sentidos espirituales. La Biblia dice: gustad, ¿no lo dice así? Por ejemplo, el Salmo 34:8 dice: gustad y ve que Yahvé es bueno. La Biblia habla de los ojos espirituales. O sea, nosotros tenemos sentidos espirituales, hermanos. Y cuando nos alimentamos de la palabra y cuando llevamos la palabra a nuestra vida, la aplicamos de una manera real, nuestros sentidos espirituales empiezan a ejercitarse, se fortalecen y se agudizan. Nos volvemos finos para percibir al Espíritu Santo en nuestro interior. Pablo habla de eso a Timoteo, le dice: ejercítate para la piedad. ¿Bien? Terminemos. 14. Volvamos a Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Bien? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. La Biblia textual traduce para los perfectos. O sea, el alimento sólido se refiere a ¿qué? A la palabra de justicia. El alimento sólido en el contexto se refiere a las verdades profundas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Bien? Claro, Cristo murió por nuestros pecados, pero ese es el primer aspecto de su obra. Debemos seguir avanzando en ese aspecto de su obra. Para los que por el uso, mire esa palabra, para los que por el uso, ¿ven? Esa palabra uso, la Biblia textual traduce por la práctica. Y el Nuevo Testamento, esa palabra significa uso habitual. ¿Uso de qué? ¿Uso de qué? ¿Práctica de qué? ¿Y hábito de qué? Mira, hermanos, cuando una persona es un cristiano maduro, es porque ha tenido un hábito, ha tenido un uso, una práctica. Y esa persona entonces al tener un hábito, un uso y una práctica, lo va a conducir a una sensibilidad espiritual y a un discernimiento espiritual. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el hábito o el uso o la práctica? Mire, hermano, hay algo que se llama las provisiones de Dios. Lo que pasa en nuestro entorno es una provisión de Dios para nosotros. ¿Bien? Su esposo, su esposa, sus hijos, su trabajo, el barrio donde vive, los vecinos que tiene, la iglesia donde se reúne, el lugar donde trabaja, sus jefes, sus compañeros. ¿Bien? La sociedad en la que vivimos, el tiempo en el que nacimos, los gobernantes que tenemos, el momento que estamos viviendo, todo eso es la provisión de Dios
para nuestra vida. Y Dios en sus provisiones siempre, escúcheme, amado hermano, siempre, constantemente nos va a dar situaciones para que podamos hacer uso de la palabra y aplicarla. Siempre, hermanos. Siempre nos va a dar momentos para que podamos responder con fe y aplicar la palabra. Por ejemplo, cuando nosotros le respondemos a alguien que nos dijo algo, ¿cómo respondemos? ¿Somos groseros? ¿Somos toscos? ¿Somos afables o somos tranquilos? ¿Cómo le respondemos nosotros a la persona que estamos haciendo cola para pagar los servicios públicos y se nos coló? ¿Cómo respondemos? Cuando hablamos entre nosotros, con las demás personas, ¿somos prudentes? ¿Somos sabios como dice la Biblia? ¿Y prudentes como dice la Biblia? ¿Somos sensatos para hablar o somos insensatos para hablar? ¿O solo hablamos nuestro parecer? Mire que Dios siempre nos da situaciones para hacer un uso, un hábito y una práctica de la palabra para poder ejercitarnos, hermano. En nuestro trabajo, los que trabajan en empresa, con sus jefes, ¿hay docilidad? ¿Usted trata con respeto a sus jefes, aun cuando le dice lo que no deben? ¿O somos altaneros con los jefes, respondones con los jefes, groseros con los jefes? ¿O somos dóciles? Hay una docilidad con los jefes. ¿Qué es esto? Cada de estas situaciones es un momento para aplicar la palabra. A las hermanas, cuando las coteja un inconverso, ¿aplica la palabra? A los hermanos, cuando la coteja una inconversa, ¿aplica la palabra? El Señor te reprenda, no mentira. ¿La aplica? ¿Cómo hacemos? Todos los momentos en nuestra vida son dados por Dios para poder hacer uso y práctica de los sentidos espirituales, hermano. Cada uno de ellos. En el hogar, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Mire, hermano, las más importantes lecciones de la vida cristiana espirituales no se aprenden en un salón de clases. Aunque yo doy clases, no se aprenden ahí. Incluso escuchando predicaciones, conferencias, incluso leyendo buenos libros, que son disciplinas que hay que hacer. Hermano, es aplicando la palabra de Dios a nuestra vida. Ese es el ejercicio espiritual. Pero si nosotros somos oidores y nunca la aplicamos, es la razón por la cual usted se da cuenta que tenemos 20 años de cristiano y no avanzamos en nada, porque solamente nos la pasamos oyendo. ¿Bien? Volvamos al texto. Y todo aquel que participa, 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Mira, por el uso, por la práctica, por el hábito, bien, practican el uso de la palabra, la aplican, entonces tienen los sentidos espirituales ejercitados. Esa palabra sentidos se utiliza para hablar de los cinco de los sentidos nuestros, pero aquí hace referencia a la facultad de discernimiento y comprensión espiritual, hermano. Por eso vemos nosotros algunos hermanos y unas hermanas que tienen un grado mayor de comprensión espiritual. Mira, hermanos, yo puedo hablar lo que sea. Puedo decir que soy súper espiritual, puedo decir que estoy participando de la unidad del cuerpo, puedo decir que amo al Señor, pero todo eso tiene una realidad espiritual práctica que yo puedo tocar. Yo puedo hablar muy duro, usted se va a dar cuenta qué tan alto hablamos cada uno de nosotros. ¿Bien? Entonces tienen los sentidos, mire esa palabra, ejercitados. ¿Sabe cuál palabra es esa? La palabra griega
gimnaso, que al castellano es gimnasio. ¿Bien? Esa palabra gimnaso viene de la palabra gimnos, que significa desnudo. O sea, en el tiempo bíblico, los atletas se despojaban de casi toda su ropa, quedaban más o menos en los boxers del tiempo, para despojarse de todo lo que les impidiera correr una carrera. Más o menos el sentido. Lo que trata de decir es que se entrenan los sentidos espirituales. Se entrena. Es como si los metiéramos al gimnasio. Hermano, ojalá que no lo vea ya. Es que el hermano Yair me mandó para el gimnasio porque, bien. Mire, hermanos, entonces después de que nos ejercitemos, entrenemos los sentidos espirituales, nosotros vamos a ser disciplinados espiritualmente, hermano. Y al ser disciplinados espiritualmente, vamos a ser sensibles a la voz del Señor, a la voz del Espíritu Santo. Vamos a poder aplicar la palabra del Señor adecuadamente. Vamos a poder saber juzgar. Vamos a poder vivir una vida espiritual que honra al Señor. ¿Tienen los sentidos ejercitados en qué? Mira cómo termina. En el discernimiento del bien y del mal. Esa palabra discernimiento, ¿sabe qué significa? Sencillamente distinguir. Eso es lo que significa, distinguir. Entonces, claro, a través del entrenamiento espiritual, ¿qué es el entrenamiento espiritual? El uso, el hábito y la práctica de aplicar la palabra a todas las situaciones de nuestra vida, responder con la palabra y en el Espíritu. A través de ese ejercicio y ese entrenamiento que Dios nos da todos, siempre provisiones para eso, a través de eso los sentidos espirituales se agudizan. ¿Bien? Se agudizan. Entonces, claro, cuando tenemos un cristiano agudo, puede discernir y distinguir claramente entre el bien y el mal. Siempre. Vas a ver que honra al Señor, vas a ver que deshonra al Señor, hermanos. Cuando estamos agudos, ¿sabe qué pasa? Y ojalá todos lleguemos a este punto. Podemos distinguir en nuestra vida qué proviene del Espíritu y qué proviene del viejo hombre. Hermano, es uno de los mayores ejercicios que podemos llegar cuando maduramos en la fe. Distinguimos, sabemos, nos damos cuenta, esto proviene del Señor. No, esto no proviene del Espíritu, proviene de mi naturalidad, hermanos. Y mire, aplicándolo a los receptores originales, ellos querían volver a todos los elementos iniciales del judaísmo y abandonar las profundas revelaciones del ministerio del sumo sacerdote de Cristo en los cielos. No discernían entre qué será mejor, sacrificar corderos o Cristo a la majestad a las alturas. ¿Qué será mejor? Moisés o Jesucristo en el trono del Padre. ¿Qué será mejor? Aarón o el Señor Jesucristo según el orden de Melquisedec como sumo sacerdote. No diferenciaban eso, hermanos. Aquí el bien y el mal es en asuntos doctrinales espirituales, hermano, en cuanto a la grandeza de Jesucristo. ¿Bien? Y aprendemos dos verdades en cuanto a la madurez. Uno, que la madurez no es resultado solo del conocimiento, sino de la práctica. Por eso Jesús dice, las cosas que Jesús comenzó a hacer, a enseñar. ¿Bien? Mano, un creyente maduro no es necesariamente el que sabe más Biblia. ¿O sí? No. Hace muchos años yo conocí un cristiano que conocía mucha Biblia. De verdad, tenía una memoria fotográfica para la Biblia. Y nosotros nos reuníamos en ese tiempo los domingos allá en Barranquilla hace muchos años antes de conocer a los hermanos. Y el sábado se le metía el espíritu de Mike Tyson.
y golpeaba a su esposa. Y el domingo quería venir a predicar como si nada hubiera pasado. A mí, yo no sé si se podía ver, a mí me salían como humo de los oídos, de los oídos, hermano. Entonces, hermano, el hecho de que conozca más Biblia no significa que es maduro. ¿Sabe qué es? Es saber aplicar esa Biblia que conoce a su vida. Eso es. Porque el conocimiento sin práctica no produce madurez. Produce una cabeza grande y un corazón chiquito. Produce una cabeza grande y unos pies pequeños. La madurez espiritual proviene de la aplicación y el uso de la palabra. Y aprendemos que la madurez se demuestra con el discernimiento espiritual, hermanos. Mire, ¿cuál es la característica de los niños, los pequeñitos? Que es su falta de juicio. El bebé se lleva todo a la boca, ¿cierto que sí? ¿Cierto? ¿Por qué el bebé se lleva todo a la boca? Porque no discierne nada. ¿Bien? Un cristiano inmaduro, imagínense, no es capaz de ni siquiera juzgar un maestro bíblico, una enseñanza bíblica. ¿Será que Cas Luna es bueno, hermano? A mí me parece que es muy bueno. Un cristiano inmaduro no tiene filtro espiritual, hermano. Todo le pasa. Todo le pasa. No tiene cuidado de su dieta espiritual. ¿Con qué se alimenta? ¿Qué es lo que escucha? Ingiere cualquier cosa. Es como cuando el profeta Eliseo estaba con unos profetas y había un alimento que estaba malo y un profeta dijo: profeta, hay muerte en la olla. Hay cristianos que se comen esa olla entera, hermano. Entonces, hermano, la madurez es cuando el conocimiento espiritual se pone en práctica naturalmente por la realidad y por el poder del Espíritu Santo. Y eso nos va a llevar a nosotros más allá de los principios rudimentarios o elementales de la fe cristiana o de las doctrinas de Cristo. Eso nos va a llevar a las realidades espirituales más profundas de la persona del Señor y de la palabra de Dios. Y cuando un cristiano tiene un contacto genuino con el Espíritu Santo y un desarrollo a través de ese contacto, es un cristiano que madura y es un cristiano que ha crecido espiritualmente. Amén. Hermano, ¿hemos avanzado como creyentes a la madurez o nos hemos vuelto a una segunda niñez? Tenemos que reflexionar en eso, hermano. ¿Mi vida cristiana se caracteriza porque aplico la palabra de Dios a mi vida? ¿O solo soy oidor de la palabra? Esto es, tengo dificultades para aplicar la palabra de Dios a mi vida. ¿Hemos crecido en la fe desde que el Señor nos salvó? ¿Conociendo más profundamente a nuestro amado Señor Jesucristo? ¿O solo conocemos doctrinas? Bueno que nos preguntemos eso. Vamos a concluir por ahora y Dios mediante, entonces en la próxima reunión vamos del 6:1 al 8, donde viene el segundo llamado de atención muy fuerte del Espíritu Santo para volver el corazón de los hermanos a Dios. Soberano Padre, estamos delante de ti, Señor. Perdónanos por no haber crecido, Señor, como tú esperas que crezcamos, Señor. Perdona por haber enredado nuestro corazón en el mundo. Perdona por haber enredado nuestro corazón en nosotros mismos, Señor. Perdona por haber buscado satisfacción para nosotros como cristianos. Y eso no nos ha dejado avanzar. Perdónanos y ayúdanos, Señor. No queremos volver a ser niños, queremos avanzar, llegar a la plena estatura de Jesucristo. Socórrenos desde el trono, Jesucristo, para esta realidad. Envía gracia y verdad, porque no queremos estar como somos, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Bendícela, santifícala, ilumina nuestro interior con ella, Señor. Ayúdanos, por favor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo.